Ok, ¿me escuchan todos, compañeros? Sí, Sí, profesor. ok. Nos vemos 12 en total, 11. Varía poquito, son 3 12. Ujú. Entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? ¿Ahí todos ven mi pantalla? Sí, Sí, ok, perfecto. Entonces, antes que nada, ¿cómo están? Les deseo a todos que estén muy bien. Veamos que tenemos un nuevo miembro. Solo me deja unirme, solo dice connecting. Ok, vamos a ver si no hay ningún otro compañero que esté solo, que se haya quedado así. A ver, participantes. Ya, se supone que estamos todos los que estamos conectados. No hay nadie pendiente de aceptar. Antes que nada, les voy a dejar admitir, dejar de silenciar. Ujú. Ok, dejar de silenciar. Me gustaría que si pueden se quiten el silencio para que los escuchen. Ajá, y podamos interactuar. Entonces, ya ahorita les estoy compartiendo mi pantalla. La clase pasada tuve problemas para grabar el audio, no me di cuenta y no se estaba grabando el audio. Entonces, ya, ahorita estoy viendo que eso no pasa. Y bueno, antes que nada, quisiera comentarles que ya no les pregunté sobre el tema que querían revisar. Y lo hice por dos razones. Una, porque pensé que podrían ser muchísimos temas los que podrían proponer. Y la otra es que me importaba también empezar con tal vez datos que fueran cortitos, ¿no? Entonces, datos de dimensiones pequeñas para que nosotros no, no tengamos ningún problema cuando los empezamos a manipular. Les invitaría a entrar a el Classroom de estadística. ¿Por qué? Porque hace poquito le subí un nuevo material, apenas de hecho, en el tema de frecuencias absolutas, en el tema de frecuencias absolutas, ajá. Es el tema, aquí está trabajo, y es el tema de frecuencias, ajá. Y les compartí el documento que se llama absolutas, ajá. Entonces, ahí está. Frecuencias absolutas en R. ¿Sí? ¿Ya todos ven frecuencias absolutas en R? ¿Sí? Necesito que me conteste alguien, aunque sea una persona. sí, ya se ve. ¿No? ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver otra vez cuántos somos. Estamos participando en total 14, 15, 16. 16 compañeras y compañeros. Ujú. Dejar de silenciar, otra vez, dejar de silenciar. 13, 14. Bueno, varía. Va a estar otra vez disponible esto en YouTube y les digo, ya resolví el problema del audio, ya no va a volver a pasar, entonces regresamos rápido. Entonces en el Google Classroom, nuestro grupo de estadística, entramos y tenemos un nuevo material. Aquí lo podemos ver en nuestra notificación o aquí en la parte de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos que es frecuencias, el tema de frecuencias, y vamos a abrir el tema de frecuencias para revisar el PDF de frecuencias absolutas en R. Les comentaba que ya no les hice la encuesta sobre qué tema querían revisar, que podrían haber propuesto muchos temas, que yo creo que todos iban a ser importantes. Y la otra es que quería que los ejemplos que viéramos fueran con pocos datos, ¿no? Entonces vamos a revisar este de frecuencias absolutas en R, ¿sí? Este es un PDF que les creé. ¿Y de qué va este PDF? Es un ejemplo de frecuencias absolutas y servicios de atención a la violencia de género durante la contingencia del COVID-19, donde aquí en la Ciudad de México. ¿Ok? Sí, entonces estos datos son de las llamadas que las mujeres están haciendo
en función de reportar casos de violencia de género, y esto se ha manifestado un fenómeno de aumento de los eventos de violencia contra las mujeres. Entonces, es un problema muy importante. Antes de revisar el PDF, me gustaría que exploráramos los datos. Bueno, desde aquí los podremos ir explorando. No puedo unirme. A ver, ok, si no pueden unirse, no me saturen nada más el, eh, 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 intenta con calma. Intenta con calma, por favor, que intente con calma. Ujú. Entonces, admitir. Ya. Me está saturando. Marcar como leído. Perdón, Israel, lo vamos a dejar en visto porque si no, no nos va a dejar transmitir. Entonces, que lo intente. Que lo intente, y si no, recuerden que esto se queda on demand, a través de YouTube. Ah, permítame un momento. Los compañeros que están bastante estresados. Bastante estresados. Vamos a ver. Israel. A ver. Eh, 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 si no puedes entrar, video en YouTube, tranquilo, habrá video en YouTube, copiar, y vamos a bueno, esto ya lo hemos contestado, este compañero, y vamos otra vez al Classroom. Entonces, revisemos este PDF que les crea. Dice frecuencias absolutas en R. Los créditos, introducción, se entiende por frecuencias absolutas. Por frecuencia absoluta, el número de veces que se repite un evento. Dado un número n de eventos, n es igual a la sumatoria de 1 hasta n de las frecuencias, ¿no? Donde fi es la frecuencia de la observación y n es el número de frecuencias, de observaciones, perdón. Ahí me falló el acento, después lo corregimos, importando los datos. ¿Qué datos vamos a utilizar para revisar este ejemplo de frecuencias? Ya dijimos que la información sobre servicios de atención a la violencia de género durante la contingencia del COVID-19 disponible en la página de datos abiertos de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver que está disponible aquí. Nos está cargando. ¿Sí? Y ya los datos abiertos de la Ciudad de México nos permiten hacer muchísimas cosas, ¿no? Entre ellos, entre mapas, hacer tablas, etcétera, etcétera. Vamos a revisarlo rápido. Vamos a ver que tiene distintos filtros: ente, el programa, la alcaldía, la colonia. Nosotros vamos a trabajar ahorita justo con la información de alcaldía, y pueden ver que aquí está el nombre de las columnas, el lugar donde se hizo la denuncia, y estaba viendo si tenía fechas, pero no tenía fechas. Y vemos que hasta el momento hay un total de 73 denuncias desde que este indicador se inició, y desde que la contingencia se inició, ¿no? Entonces, podemos ver, ya les decía, que podemos ver el mapa. Y bueno, aquí tenemos una parte que nos permite, bueno, hacer diferentes gráficas, editarlas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué escogí estos datos? Para empezar, son 73 renglones. Sí, son muchos reportes de violencia, pero en lo que se refiere a datos, pues no son tantos. ¿Por qué digo esto? Podemos ver que tenemos más datos por acá, también relativos a violencia, pero que tienen unas dimensiones bastante importantes, llamadas realizadas a línea mujeres. Vamos a ver esto.
Y bueno, por poner un ejemplo de una serie de datos que sea significativamente más grande, vamos a ver esta. Y tan solo en 2009 estamos hablando de que tenemos 135,000 datos. Ajá. Entonces, evidentemente, nosotros podemos también analizar datos como estos, pero dado las dimensiones, vamos a procurar empezar por bases de datos más pequeñas, ¿no? Una vez que vemos esto, vamos a regresar a nuestro PDF y para empezar, ¿por qué nos interesaría saber esto? Porque podemos obtener mucha información. Por decir algo, podemos saber qué alcaldías son las que más incidencia de violencia tienen. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? A partir de una tabla de frecuencias, pero más allá de eso tenemos que aprender a empezar a interpretar la información, ¿sí? Vamos a ver parte por parte cómo se puede hacer y bueno, el PDF va a ser una guía con la que podremos incluso copiar y pegar nuestras funciones. ¿Por qué? Porque el día de hoy voy a intentar que podamos interactuar tanto en el Telegram como con el PDF. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros podíamos hacer ¿qué? Nosotros podríamos hacer todo lo que hacemos en R, ¿con qué? Con RBot en Telegram. Voy a empezar con vaciar el chat. Vaciar el chat. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien ahí? ¿Sí? Vamos a ver si nadie más ha intentado unir a la conversación. Participantes. Admitir, admitir, admitir. Ahí están. Admitidos. Dejar de silenciar. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Vale. Entonces vamos a regresar a Telegram. Entonces, tenemos más mensajes en Telegram, no, a ver, aquí está, lo encontramos como @uji_bot, ¿sí? Entonces lo agregamos como nuestro amigo en Telegram, si quieren verlo así, y para iniciarlo, lo que tenemos que escribir es start, y starting kernel, ahí se inicia la consola de R en Telegram. Ahora bien, dijimos que podemos importar los datos, pues esto lo podemos hacer tanto en R, en la consola, en la computadora, como en como dentro de nuestra aplicación de Telegram, y algunas otras aplicaciones que hay. El día lunes revisamos que ya, bueno, les mostré que una, pero me parece que con Telegram está mejor. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver gráficas. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es importar los datos, ¿sí? Tenemos de este lado la función read.csv, creo el objeto violencia, y a continuación con la función readCSV voy a leer el CSV y entre comillas pongo la dirección del documento. Si ustedes entran a... bueno. Ustedes pueden copiar la dirección del enlace, que de hecho está ahí. De hecho, se puede ver aquí. Aquí podemos ver la dirección del enlace. La podemos pegar y de esta forma importamos nuestros datos. A ver, caray. ¿Qué pasó aquí? Profe, ¿cómo puedo agregar ese ¿Qué chat, cosa? RBot? Para agregar a RBot, lo único que tenemos que buscar es a @ruji_bot, R-uji_bot. Así lo Ok. buscamos, este es el nombre de usuario, lo agregamos, y una vez que lo agregamos le mandamos el mensaje de start. Ahora voy a ver por qué esto no jaló. Vamos a ver el enlace. Aquí está nuestro enlace. ¿Ya vieron? Este es el enlace de descarga, de hecho. Y, a ver, servicio de atención.
Debió haber algún problema ahí con el enlace, se rompió o algo, pero ahorita vamos a ver cómo es lo que tienen, cómo lo tienen que hacer. Seleccionamos y nos dice copiar dirección del vínculo. Entonces vamos a regresar a nuestro Telegram y vamos a escribir violencia. Violencia. Es flechita. Read.csv y entre paréntesis y entre comillas insertamos nuestra dirección. Ahí quedó. Y ahora violencia. Vamos a visualizarlo, es un archivo muy grande, entonces ni siquiera se va a alcanzar a ver bien el output, porque insisto otra vez, es un archivo muy grande. Entonces vamos a visualizar el output y ya vieron, ¿no? Se importa, pero es un chorizote. No se ve, ni siquiera se ve bien para empezar. Entonces, sí, incluso si nosotros hacemos más grande el chat, no se ve. Imagínense si nosotros intentamos importar un archivo así de grande en el Telegram, ¿no? Es por eso mucho más fácil desde la computadora, pero se puede hacer desde aquí, insisto. Lo visualizamos así y así no nos da mucha información, porque para empezar no sabemos ni qué viene. Para conocer entonces las generalidades de nuestra base de datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las dimensiones. Con la función dim, que de hecho está aquí, y entre paréntesis violencia, no se deja copiar, pero lo puedo escribir. Dim, entre paréntesis, violencia. Vamos a ver las dimensiones y es una matriz de 73 por 26. 73 por 26 es igual a 1896. 1896 datos tenemos en esa base de datos. O sea, son bastantitos, ¿no? Pero vean, esto está súper interesante porque ¿con qué lo estamos haciendo y con qué vamos a hacer todo lo que viene en el script del PDF? Lo vamos a hacer en Telegram, ¿no? Eso va a estar súper padre y vamos a ver que, va a estar muy, muy padre. Ahora, con la función colnames, ¿qué podemos hacer? Conocer el nombre de las columnas, ¿no? Ya vimos que tenemos 73 renglones y 26 columnas. Ahora bien, ¿cómo se llaman esas columnas? Entonces escribimos colnames y entre paréntesis violencia. Yo voy a escribir columnas, no, violencia. Colnames, violencia. Entonces ya visualizamos aquí el nombre de las columnas y vemos que la primera es ente, la segunda es programa, la tercera es servicios y la novena, que es con la que nosotros nos vamos a, la que a nosotros nos interesa es alcaldía. Ojo, si ven que de este lado tengo los nombres y tienen estas cositas, por ejemplo, en número exterior no aparece la U con acento, aparece otro signo. Es lo que les decía, R está programado en inglés y por lo tanto cuando nosotros escribimos acentos o la ñ, lo que pasa es que se genera código basura. Si vemos en el Telegram, no aparece eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo se lee la liga HTTP, la liga HTTP y en qué idioma está la aplicación en lo que lo estamos corriendo. Entonces podemos ver que de un lado sí tenemos los nombres bien escritos, que es en el RBot, y del otro lado que vendría siendo el output que veríamos en la consola, en el R en la computadora, se ve que cambia, se ve esa parte del código basura, ¿no? Entonces una vez que hicimos esto, ya sabemos tanto los nombres de las columnas como las dimensiones, ¿no? Entonces, a nosotros la que nos interesa es la columna 9 por alcaldía. ¿Por qué? Porque nos interesa en este sentido saber en qué alcaldías hay mayor incidencia, ¿no? Entonces, mediante la función summary, obtendremos el resumen estadístico de la columna 9 alcaldía. Ojo, vean cómo la voy a fijar o la voy a seleccionar de esta forma. Violencia y entre corchetes voy a escribir el 9, ¿no? Entonces vamos a hacerlo.
summary. Y violencia. Y entre corchetes el 9. ¿Por qué entre corchetes el 9? Porque ya vimos que porque ya vimos que el número, el nombre, Teresa, aquí está el 9, ¿no? Entonces, ya lo hicimos acá. Tenemos summary, alcaldía, Cuauhtémoc, Gustavo, bla, 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 bla. Lo que hace es que nos crea de forma rápida lo que vendría a ser ya nuestra tabla de frecuencias absolutas. Ahora, chéquenla, y para empezar no nos sale todo seguido, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el detalle? Que este output nos los puede, tiene dos puntos, bueno, ven los dos puntos que están ahí entre la alcaldía y el número. Lo que ocurre es que este output no nos está generando como tal una tabla. Entonces, en el momento en que nosotros lo querramos exportar, va a aparecer como texto, y dentro, si fuera esto una columna de Excel, nos aparecería dentro de un solo cuadrito, Cuauhtémoc 2.16. Entonces, esto no es útil, ¿sí? Entonces, para nosotros crear una tabla de frecuencias no utilizamos la función summary. La función summary es para resúmenes estadísticos. Como estas son palabras, básicamente, como estas son... Sí, tenemos en realidad palabras, ¿no? Tenemos Cuauhtémoc repetidas, ¿cuántas? 16 veces. Gustavo Madero repetidas, ¿cuántas? 6 veces. Entonces, como tal, no podemos sacar un resumen estadístico de palabras, pero lo que sí podemos hacer es contarlas. Y es lo que me está haciendo aquí. Ahora, ¿cómo generamos esa tabla de frecuencias absolutas que tanta nos interesa? La vamos a generar con la función table. Recordemos que existen varios tipos de objetos en R. Recordemos que primero tenemos los objetos unidimensionales, después tenemos los vectores. Posteriormente podemos tener las matrices. Las matrices pueden expresarse en tablas, como es lo que vemos aquí arriba, y en data frames, que es lo que vemos abajo. ¿Sí? Ahora, estos son objetos de distinto tipo en R, y es importante destacar eso. ¿Por qué? Porque dependiendo del objeto podemos hacer ciertas cosas con ellos. Es decir, hay cosas que podemos hacer con un data frame, como hacer ggplots, que no podemos hacer con un objeto table. Y de la misma forma podemos hacer cosas como bar plots con nuestros objetos tipo table, que no podemos hacer tan fácil con objetos tipo data frame, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para crear una tabla de frecuencias? Primero que tenemos que hacer una tabla como tal. Entonces, para crear una tabla de frecuencias utilizamos la función table. Entonces, aquí vemos que yo creo mi objeto alcaldía, ¿sí? Otra vez no se deja seleccionar. Bueno, creo mi objeto alcaldía, ¿sí? Que es igual a la flechita, y la función table, y entre paréntesis, violencia, que es la violencia, y entre corchetes, la columna 9, que es alcaldía, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Y vamos a escribir otra vez alcaldía para visualizarlo, alcaldía. Y ahí lo vemos, ¿no? Entonces ya este es el output en el RBot, pero como ven se ve muy feo, ¿no? Y de hecho hasta acá se ve también muy feo, ¿no? Los objetos table lo que hace es indexar el número al nombre. Entonces como tal no tenemos dos columnas, tenemos un número indexado a un nombre. Entonces, para solventar ese problema y visualizarlo bien, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, están en desorden, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer sería ordenarlos. Entonces, ¿cómo los vamos a ordenar? Con la función sort. Entonces, vamos a poner que alcaldía es igual a flechita. Vamos a sobreescribir el objeto sort para ordenar y alcaldía. Por default, la función sort lo que va a hacer es ordenarnos de menor a mayor. Entonces vamos a darle aquí y alcaldía para visualizarlo otra vez. Y vamos a ver que de este lado las teníamos desordenadas, pero ya acá las tenemos de menor a mayor, ¿no? ¿Ya vimos? Pero sigue sin verse bien, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos visualizarlo de una mejor manera? Mediante un data frame. Entonces, vamos a crear el data frame que se llama frecuencias, ¿sí? Con la función frecuencias, flechita, data. No, que diga, vamos a crear el objeto frecuencias con la función data.frame. Y entre paréntesis, la tabla. La tabla que ya habíamos creado. ¿Cómo se llamaba esa tabla? Alcaldía, ¿no? Entonces, vamos a visualizar cómo es nuestro objeto frecuencias, ¿sí? Y está de este lado. Y en el RBot no se ve tan bonito, pero podemos ver que en el output que veríamos en la computadora aparecería una tabla de esta forma, ¿no? Una tabla de datos ya de esta forma, donde tenemos una primer columna que vendrían siendo los IDs, una segunda columna que vienen siendo las alcaldías y una tercera columna que es la frecuencia. Entonces, en la primera columna, que vemos que hay 18 posibles resultados, son 16 alcaldías y un no aplica. Habría que revisar de dónde viene ese no aplica, ¿no? Ahorita estamos viendo tablas de frecuencia. Y vemos que las alcaldías con mayor incidencia de llamadas de atención o servicios a problemáticas de violencia de género durante ahorita la contingencia son Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Milpalta, Miguel Hidalgo, y vamos a decir que Álvaro Obregón. Las que más son Cuauhtémoc y Gustavo Madero. Pero vemos que al menos todas tienen dos, ¿no? Sí es significativo lo de la alcaldía Cuauhtémoc, y habíamos visto que también podemos verlo por colonias, y de hecho, ¿por qué no lo utilizamos o por qué no lo vimos por colonias? Porque como está más desglosado, los datos se pierden. Donde más denuncias hay, esto se lo digo para resaltarlo, es en la colonia Doctores, que está en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Entonces ahí hay 11 denuncias, ¿no? Ya tenemos nuestra tablita, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos cambiar el nombre? Ya habíamos dicho que con la función callNames y entre paréntesis el objeto que quiero manipular, abro de un vector y esta cosa no me deja copiar, pero otra vez callNames, entre paréntesis frecuencias, ahora abro flechita y escribo como si fuera un vector, entre paréntesis, el nombre. Aquí entonces voy a poner el nombre que va a ser de la primera columna, alcaldía. Aquí ya, alcaldía. Como ven, no lo pongo con acento. ¿Para qué? Justo para no generar ese código basura que me generaría problemas al correr el código, ¿no? Muchas veces, si yo cambio el nombre a alcaldía y le pongo acento, y posteriormente, no sé, abajo voy a utilizar el nombre y mientras corría el código se generó código basura, entonces no va a encontrar el objeto alcaldía con acento, sí, sino alcaldía mal escrito. Entonces, alcaldía, frecuencia. Frecuencia, ¿ok? Entonces, y tendría que haberse cambiado acá. Frecuencia. Frecuencias, ¿verdad? Y alcaldía y frecuencia. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a revisar rápido el Zoom para ver si no hay ningún compañero que no se haya podido. Esta reunión terminará en 10 minutos. Cáspita. Admitir. Entonces vamos a terminar rápido y vamos a regresar acá. Y graficando las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer una gráfica rápida de esto? Vamos otra vez a Telegram. Tenemos mensajes en Telegram. Ya aceptamos tu solicitud, Alexis. Ya aceptamos tu solicitud, me parece.
Y vamos a hacer una gráfica. Vamos a saltarnos la primera gráfica por cuestiones de tiempo, como ya vimos. Pero ¿cómo se hace esta gráfica? Con la función plot. Primero, lo que vamos a ver aquí es un gráfico de dispersión entre un eje X, que van a ser las alcaldías, y un eje Y, que es la frecuencia. Entonces, en el primer eje, lo que podemos, bueno, en este lado, con la función plot, ¿cómo la hacemos? Primero escribimos el eje X, que va a ser frecuencias, signo de pesos, alcaldía, coma frecuencias, signo de pesos para fijar la columna frecuencia. Entonces, si nosotros corremos este código, obtendremos un output o una gráfica de la siguiente forma. Ojo, ¿cuál es el problema con esta gráfica? Primero, lo primerito es que los nombres no se alcanzan a ver. Entonces, vamos a modificar eso. Esto lo hacemos agregando un parámetro. ¿Cuál parámetro? El parámetro las. Ajá. La función se repite, plot, entre paréntesis, frecuencias, un signo de pesos para fijar, alcaldía, coma, frecuencias, que viene siendo el eje Y, signo de pesos, frecuencia, coma, las igual a 2. Ajá. ¿Para qué las igual a 2? Para poner los nombres ya no horizontal, sino verticalmente. Entonces, ahí ya se alcanzan a leer un poquito mejor. Ojo, siguen sin leerse bien. ¿Qué es lo que pasa? Que son muy grandes. Entonces, para empezar, vamos a insertar, vamos a hacer un custom sobre nuestra gráfica, vamos a insertar tanto las etiquetas de título como el nombre de los ejes, y vamos a hacer más pequeños los nombres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con main, xlab y ylab vamos a poner los nombres de los ejes y del título, y con la función con el parámetro text.axis, que es el que vemos aquí, vamos a cambiar el tamaño del texto. Entonces vamos a ver que es plot, frecuencias, signo de pesos alcaldía, coma signo de frecuencia, signo de pesos frecuencia, coma el parámetro las igual a 2 para texto horizontal de los nombres del eje Y, text.axis igual a 0.5, que viene siendo el tamaño 0.5, eje X tiene la etiqueta alcaldía, eje Y tiene la etiqueta número de llamadas, y el título va a ser atención a mujeres víctimas de violencia durante la contingencia del COVID. Entonces, esta es una gráfica de dispersión con la función plot. Ahora, esta sí me interesa hacerla. Bar plot, aparte está más rápida. Bar plot, y entre paréntesis vamos a necesitar la tabla alcaldía. La función bar plot solo funciona si nosotros manipulamos objetos tipo tabla o tipo vector. Entonces, acuérdense que tenemos un objeto tipo tabla y ¿cómo se llamaba? Alcaldía, ¿no? Entonces, alcaldía, y vamos a ver que se puede visualizar en nuestro Telegram. Y lo vemos ahí, ¿no? De igual forma, podemos modificar los parámetros para que las etiquetas, para que veamos los nombres de las etiquetas, y o pongamos nuestra gráfica en horizontal. Y bueno, vamos a hacerlo para que lo vean. Entonces, bar plot, vamos a copiar, pegar, coma, vamos a poner las igual a 2. Ajá. Y ahí ya vemos cómo los nombres de las etiquetas del eje X se hacen, se voltean, y vamos a cambiar a horizon también. A ver, bueno, a ver, entre paréntesis, alcaldía, y vamos a utilizar el parámetro oris, y vamos a poner que es igual a true para ver nuestras barras de forma horizontal. ¿Ok? Aquí. La vemos, ¿no? Y volvemos a ver que podemos combinar oris y las para que los nombres se vean también en horizontal. Lo vamos a hacer, es más. Copiar. Pegar. Las igual a 2. ¿Ok? ¿Ve? Ya vi por qué. Me faltó una coma. Entonces, ahora sí, las igual a 2, coma, oris igual a true.
y vemos cómo se modifica, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos hacer con Telegram, como lo hice ahorita, y con este pequeño manual que tenemos aquí disponible, ¿no? ¿Y dónde lo tenemos disponible otra vez? En nuestro Google Classroom. De este lado tenemos nuestro Google Classroom. En la parte de temas, ¿sí? De trabajos, perdón, y en el tema de frecuencias, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de cómo, un ejemplo práctico de cómo podemos programar una tabla de frecuencias en R, frecuencias absolutas, y cómo podemos graficar una tabla de frecuencias en R, ¿no? Entonces, voy a regresar a la reunión de Zoom para verlos. Admitir, caray. Hoy somos un poquito menos, hoy somos 16. Recuerden que esta transmisión va a estar disponible on demand. Dejar de silenciar, me gustaría escucharle. ¿Qué les pareció el ejemplo que vimos hoy? Pues parece fácil cuando usted lo hace, pero yo creo que hay que practicar, ¿no? Pero ya vimos que con un copy-paste podemos replicar lo que hay en el manual en nuestras consolas, ¿no?